con la escuela común, especial, el equipo interdisciplinario, la comunidad educativa toda, construir prácticas particulares para cada niño, no generalizadas. Lo que sirve para un niño no va a servir para otro, y esto es fundamental y lo tenemos que comprender. ¿Por qué? Porque vamos a tener que respetar una vez por todas la subjetividad de los niños. Cuando me entero de que hoy en día todos los niños parecen estar dentro del espectro del TEA, me preocupa y me enoja. ¿Por qué? Me preocupa y me enoja porque realmente defendemos a los niños de los diagnósticos que muchas veces son dados de forma rápida, de forma en 3 entrevistas, a veces en una entrevista le terminan diciendo al padre que su hijo es TEA. Me he enterado que en pandemia han diagnosticado a niños con TEA a través de Zoom, y eso es una aberración profesional. Entonces, nosotros defendemos a la infancia, comprendemos a los docentes, comprendemos el contexto en el que estamos. Es decir, desde Salamanca hasta esta altura no se han pensado en todas las dificultades que aparecen cuando ingresa a la escuela común un niño con severas perturbaciones. Desde Salamanca hasta ahora se ha sentenciado quizás al docente cuando el docente dice no estoy preparado para recibir a este alumno. Entonces, me he tomado el grave asunto en este libro, ¿sí?, poder escribir un capítulo acerca de por qué se dice esa frase. Es decir, en ese libro abordo la teoría freudiana de la angustia. ¿Por qué abordo la teoría freudiana de la angustia? Porque cuando un docente dice yo no estoy preparado, no estoy preparada para, no lo dice muchas veces para zafar. Estarán aquellos que tratarán de zafar y bueno, allí la ley será lo que tendrá que operar, ¿no? Es decir, tenés que tomar este camino. Pero la mayoría de docentes aparece lo que Freud denominó como la angustia. Cuando todos nosotros tenemos alguna situación que va a ser nueva, extraña, diferente, diversa, nos angustiamos como un mecanismo defensivo de lo que puede o no ocurrir. ¿Se comprende? Es decir, una docente le dice mañana vas a recibir un niño con severas dificultades, con una patología grave orgánica, que necesita asistencia, con un estigma grande en su rostro. La docente puede manifestarse de dos modos. Puede decir, la verdad es que no sé, tengo miedo que le pase algo, le puede suceder algo, o le puede hacer algo a un compañero y yo me muero si le pasa algo. Es decir, se está defendiendo de la angustia. ¿Se entiende? El mecanismo defensivo de la angustia puede ser anticipatorio, decía Freud, y nos permite de algún modo defendernos. Entonces ahí aparece la frase, no estoy preparada para. Entonces comprendamos. Segunda idea, podemos encontrarnos con una docente que nos dice sí, me encantaría y quiero tomar ese desafío porque quiero recibir a todos los niños, y cuando va el otro día a recibir al niño y va a dar embarazo, de repente le embarga una angustia. ¿Qué pasó? Ahí tenemos la otra teoría freudiana de la angustia. Es una angustia actual de recibir a un niño con un estigma que le hace revivir un trauma pasado de esa docente. Ustedes tienen que entender de que los adultos sintomatizamos y nos pasan cosas en relación a lo que nos sucedió en nuestra infancia. Entonces, quizás una docente pudo haber tenido un hecho traumático que olvidó, y ahora, ante el encuentro de algo inesperado, de algo extraño, como un niño con una severa discapacidad, reacciona inconscientemente con una angustia, y ahí aparece la frase, no sé qué me pasó, me angustié, me parece que no estoy preparada. ¿Se comprende? Entendiendo estas dos teorías de la angustia, vamos a dejar de sentenciar a los docentes y vamos a trabajar mejor en pos de la inclusión. Bien, el título del libro es La convivencia como base de la inclusión. Simple, es muy fácil y muy claro lo que quiero explicar ahí. Yo digo de que no existe inclusión en cualquier lugar, en cualquier momento. No podemos decir todos somos inclusivos, yo tengo una escuela inclusiva. La inclusión existe cuando hay convivencia. Entonces, por eso hablo de que tenemos que empezar a crear escuelas de convivialidad en vez de escuelas inclusivas. Me gusta más esa palabra, ese concepto, es más amable, más que nada en estos tiempos que corren, violencia, dificultades, narcisismos,
que hacen que nos conectemos entre nosotros, la sociedad líquida en la que estamos insertos. Disculpen si hablo rápido, pero quiero utilizar este tiempo para transmitirles todo lo mayor posible. Entonces, por eso digo, si no hay convivencia, no hay inclusión. Muy simple, si un niño está incluido en una escuela común y sale del recreo y no tiene amiguitos, no hay inclusión. Y pero Marcelo, ya tenemos toda la adaptación curricular, está aprendiendo, está mejorando en toda la lectoescritura, está aprendiendo los contenidos, genial. Pero díganme una cosa a ustedes, me imagino que hay muchos docentes. Si hay una función que tiene la escuela, es la de ser transmisora de la cultura. Es decir, la escuela está para que los niños se inserten y que aprendan a convivir entre ellos. Cada vez que vienen sus hijos de sus escuelas, díganme que les preguntan, ¿cuánto contenido aprendiste o cómo te fue hoy? Entonces ahí tenemos la clave. La escuela debe seguir siendo ese lugar que done afecto, que done obviamente esa posibilidad de convivir y más que nada en estos tiempos. Antes de ayer sucede esta situación en Río Negro, en General Roca, de esa violencia, de esa agresividad ejercida a su niño, y miren todo lo que conté. Tema aparte, pero bueno, sigamos. Tomo la palabra de la convivencia porque retomo a Manoni y adoptó dos psicoanalistas francesas que trabajaron con niños con problemáticas graves, y ellos hablaban del concepto de connaturalidad. Es decir, lo que pretendemos, lo que deseamos es que los niños naturalmente, connaturalmente, puedan ingresar a un espacio y crear amistades, crear autonomía y potenciar su ser. Pero, y lo entendemos, muchos de los niños que hoy son acompañados a los procesos de inclusión escolar, a una escuela común, vienen acompañados de equipos interdisciplinarios, psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, etc. Ese equipo tiene el trabajo de algún modo, generar una artificialidad dentro de la escuela común para que el niño pueda ser el mismo junto a otros. ¿Se comprende lo que digo? Cuando digo artificialidad es porque si el niño entraría solito no podría quizás cumplimentar esa trayectoria. La artificialidad responde a esta idea, ¿no? Es decir, entonces, tomemos el concepto de connaturalidad. El concepto de connaturalidad sería un niño con una problemática X que entra a la escuela solito y hace su propio proceso de inclusión. Tenemos muchas historias de esas y podemos relatarlas. Muchas historias de niños que ingresan solitos con severas dificultades y han terminado la trayectoria escolar. Bienvenido a eso. Pero la más cantidad de cosas, de veces, observamos niños que, producto de una artificialidad profesional, son inducidos a un espacio común. Bien. Teniendo en cuenta estos dos conceptos, connaturalidad, artificialidad, los profesionales tenemos que ser lo más cautos y éticos posibles para, en esa artificialidad de acompañar a los niños en la escuela común, no invadir su existencia. Es decir, el acompañante terapéutico que ingresa con él, el docente integrador, quien sea que esté acompañando al niño, no debe ser ni una muleta ni un cuidador. Debe ser, como lo digo hace mucho tiempo en mi libro de infancias en la escuela, un cuarto nudo. Es decir, alguien que anude situaciones. Imaginemos, Juan entra al salón y empieza a dar vueltas, a deambular, ¿sí? Anda con su muñequito por todos lados, jugando con su muñequito, no porque tiene ganas de portarse mal, sino porque está tomado por el objeto muñeco. Y de repente el acompañante terapéutico trabaja con él en el entre dos, en la relación que tiene, pero lo que tiene que hacer el acompañante terapéutico allí es potenciar el encuentro con un otro. Es decir, de repente aparece Florencia y habla Florencia, mira, tenemos esto, ¿querés jugar? Te invitamos. Y ahí se construye lo que yo denomino como cuarto nudo, es decir, estos niños que tienen débilmente atados los nudos a lo real, lo simbólico y lo imaginario de la vida, aparece el acompañante o el docente como un cuarto nudo y anuda situaciones que el niño por sí solo no puede anudar. Bien. Les leo
algunos pequeños extractos que escribí como para que sigamos pensando en muchos temas que abordo en este libro, pero seré puntual en algunos. Una educación que pretenda llamarse inclusiva debería reunir dos criterios básicos. La educación inclusiva debería ser pensada en función de la inclusión social, es decir, debe tener como objetivo primario apostar a la convivencia social de los alumnos. En tiempos en donde todo le echamos la culpa a la escuela y cargamos tinta sobre la escuela, en realidad debemos entender de que la inclusión debe ser social. La escuela es un reflejo, es un espejo de la sociedad. La inclusión inclusiva debe oponerse rotundamente a las prácticas de etiquetamiento de la infancia y a un modo de pensar la niñez basado en procesos cerebrales. Si la escuela debe recibir a cualquier niño dentro de sus aulas, no debe importarle sus características, modos particulares de funcionamiento y menos aún el rótulo con el cual lo nombraron a ese niño. En la escuela, los niños son niños y tienen un nombre propio. Entonces, si pretendemos crear una escuela inclusiva, olvidémonos de que los alumnos son cerebros o que los alumnos son etiquetas. Pero todo esto lo voy a fundamentar. ¿Por qué? Porque lo que nosotros priorizamos dentro de lo que llamamos como escuela de convivialidad es una escuela que aporte la subjetividad. Pero bien, todo el mundo habla de subjetividad. Entonces me tomé el trabajo de escribir en este libro también qué es la subjetividad, para que un docente, cualquier persona, pueda entender lo que es la subjetividad humana. Entonces, tomo el ejemplo de la botánica. Ustedes ya saben que estoy como enloquecido con las plantas, el reino vegetal y las similitudes que tienen con el psicoanálisis. Entonces yo les pido que piensen que este es un alumno, una plantita alumno. Pero no porque ustedes docentes tienen que regar la plantita para que crezca. No, porque hay cosas más importantes que esto. Es decir, vamos a pensar la subjetividad de este alumno. ¿Dónde está la subjetividad del alumno? Si vamos a ver que en la planta lo primero que observamos es el tronco, lo visible, y las hojas, lo que se ve. Entonces lo que yo digo es lo siguiente: la subjetividad humana es lo que a esta planta su raíz. Muy simple. La raíz no se ve, pero es lo más importante, es lo más fecundo de esta planta. Para que esta planta, alumno, muestre tal característica, han pasado cosas aquí, en donde no se ve. Esa es la subjetividad humana. ¿Se comprende? Así de facilito. Entonces, si vamos a ver a los alumnos por las características y por el rótulo, porque es hiperactivo, me voy a obsesionar por esta parte, porque a vos no te van a decir por qué el niño no puede parar de mover el cuerpo, por qué el niño de repente aletera o no mira. Simplemente te van a dar las características. A lo que a nosotros nos interesa es esto: ¿qué pasó ahí en la raíz para que suceda esto? ¿Se comprende? Entonces, vamos a priorizar una escuela que subjetivice, es decir, que mire lo que no se ve. Escribí hace un tiempo un libro que se llama Los rostros de la vida sobre el infante. Allí abordo lo siguiente. Digo de que los seres humanos estamos hechos de tres rostros que el docente ya sabe visitar y sabe conocer. El rostro real, que es el rostro que muestra nuestras características, nuestras diferencias visibles. El rostro psíquico, que se transparenta, se oculta o se disfraza en nuestro rostro real. Y ahí entenderán, ¿no? Piensen ustedes cuando llega un alumnito a clase, ustedes saben muy bien si ese alumnito tuvo algún problema en la casa o no, si comió, si sufre de algo o no, porque el rostro se lo muestra. El rostro real les muestra esa expresión psíquica de sufrimiento. Y los niños, los seres humanos, tenemos otro rostro, que es el rostro imaginario. Y ese es el que más nos preocupa. El rostro imaginario es el rostro que construimos en base a lo que el otro piensa, siente o la forma en que el otro nos habla a nosotros mismos. ¿Se comprende? Es decir, un niño incluido puede construir un rostro imaginario discapacitado si los demás le muestran o le demuestran eso. Es por eso que necesitamos convivir. Porque el niño que llega a casa y le dice a la madre que no jugó con nadie,
es un niño que muestra el rostro imaginario de otros que no lo han incluido. Pero tampoco que no lo han incluido, sino de otros que no han sabido visitar el rostro de él. Y acá tenemos que comprender. La ley de la inclusión llega a través de lo que, para la redundancia, es la ley. Pero nadie puede obligar a un niño a ser amigo de otro. Y eso es lo que más nos preocupa en los procesos de inclusión escolar. Vamos con otra frase. Un día me preguntaron cuál debería ser el objetivo de la denominada educación inclusiva. Recuerdo que rápidamente respondí: habilitar a que todo niño pueda ingresar a la dimensión de lo social. Es decir, que la escuela sea el espacio instrumento donde cualquier niño pueda llegar a encontrar un lugar en el mundo de un otro. Y a su vez, sentir ser alguien para ese otro. Cuando escribí el subtítulo, lo social como punto de fuga entre lo educativo y lo terapéutico, fue por esto, porque ustedes saben, y creo que a ustedes también les debe pasar lo mismo en sus prácticas. Siempre me llamó la atención si existía un punto de encuentro entre lo educativo y lo terapéutico. Es decir, yo como terapeuta ingresar a una escuela y poder establecer un diálogo en común con el docente que viene posicionado desde un lenguaje, desde un discurso educativo. Lo que sí sabemos rápidamente es que un docente no puede ser terapeuta, debe ser docente. Y que un terapeuta no va a cumplir nunca la función del docente. Pero sí sabemos, y esto lo aprendí leyendo a Deleuze y Guattari, que en las líneas discursivas, existen líneas discursivas que de algún modo están plantadas dentro de un mismo discurso que es lo educativo y en este caso lo terapéutico. Pero Deleuze y Guattari nos enseñaron que estas líneas discursivas educativas pueden tener puntos de fuga, es decir, se pueden fugar. Las líneas discursivas terapéuticas y profesionales también pueden fugarse. Entonces, en base a eso, pensé lo siguiente: el punto de encuentro entre lo educativo y lo terapéutico cuando ingresan niños con severas dificultades a la escuela es lo social. Entonces, entre lo educativo y lo terapéutico pueden existir líneas de fuga entre esos discursos que se toquen en poder lo social. Y esto lo resumo rápidamente. Cuando un niño ingresa a una escuela con severas dificultades, todos nos preocupamos por un lado por la currícula, se habla con los profesionales para que hagan las adaptaciones, se adopta todo el tecnicismo para que eso sea posible. Están los terapeutas que trabajan también para que el niño se subjetivice, para que siga dando su imagen corporal, para que se siga construyendo. Y están docentes que siguen educándolo a su modo. Pero el punto en común de estos discursos siempre va a ser lo social. Y lo cuento rápidamente en un ejemplo. Reunión interdisciplinaria. Docentes comunes, directivos comunes de la escuela común, directivos y docentes de escuelas especiales, profesionales de equipos terapéuticos, ¿sí? Y yo había pedido que estén las porteras. En la escuela, en las reuniones interdisciplinarias, tienen que estar las porteras. Porque díganme si no son las que más saben de esos niños que salen corriendo y se encuentran con ellos en el salón de otro lugar, o en el recreo, o van al kiosquito donde ellas están vendiendo algo, o están en la portería. Muchas veces las porteras hacen conexión con esos niños que nosotros no podemos lograr. Entonces, reunión interdisciplinaria. Bueno, hablemos de Juan, dice la directora. Hablas vos, Marcelo, a ver cómo va. Y yo le digo, bueno, Juan realmente viene mejorando, está armando su imagen corporal, porque se acuerdan de que Juan cuando entraba a la escuela y la maestra decía, por ejemplo, saquen los cuadernos para hacer la tarea, Juan salía corriendo, gritando, brotado, se metía abajo de un escritorio y cuando la maestra lo quería sacar de ahí, Juan decía, no, que me vas a arrancar el brazo. ¿Qué significaba eso? Que Juan no tenía unificado su cuerpo, es decir, de que su cuerpo estaba parcializado.
Un niño con un cuerpo parcializado, con un cuerpo no unificado, es un niño que va a tener problemáticas en el aprendizaje. Lógico. Entonces, yo le contaba en la reunión, bueno, la verdad es que él está armando el cuerpo, está mejorando, porque vamos armando escenas. De repente, la directora dice, bueno, ahora que hable la psicopedagoga, ¿cómo van? Bueno, las adaptaciones curriculares van muy bien, y el clima es medio tenso, ¿no? Todos mirándonos como tensos. Estas situaciones acontecen. De repente, levanta la mano la maestra de matemáticas y dice, ¿puedo decir algo? Sí, ¿cómo no? Bien, dice, ayer, realmente yo estaba dando clase, estaba copiando algunos ejercicios, cuando me doy cuenta, Juan se había tirado al suelo, agarró un papel, hizo un dibujito, un redondel, y Florencia, que estaba al lado de él, se tiró al suelo también, y empezó a dibujar con él unos ojitos al redondel. Y yo lo dejé, dijo la maestra, yo lo dejé, yo seguía dando la clase. Maestra rizomática, maestra bricolero. Diferente sería una docente tradicional. No, le pedí al acompañante que por favor me ordene esto porque si no podía seguir dando clase. ¿Entienden? Seguía la maestra entonces. Yo lo dejé. Y entonces después vino Joaquín y se sumó. Se armó una escena tan linda, dijo la maestra de matemáticas. Cuando termina de decir eso, estamos todos así. ¿Se entiende lo que explico? Ni lo terapéutico, ni lo educativo, ¿sí? Ni lo curricular, ni lo psicopedagógico, etc., tenían que ver con esa expresión en donde todos nos conectamos, que tenía claramente una relación con una cuestión social. Juan había podido conectarse con otros compañeros. ¿Se comprende? Por eso es que digo de que el punto de trabajo cuando ingresa un niño con severas problemáticas a la escuela es el punto de lo social. Bien, abordamos la cuestión de la frase, yo no me siento preparado para abordamos, entendemos por qué tenemos que hablar de escuela de convivialidad, de lazos connaturales, comprendemos que el punto en común es, el punto de fuga es el punto social. Ahora avancemos y yo empiezo también a proponer que las escuelas deben llenarse de docentes bricoleros. Otra propuesta que hago en el libro. ¿Qué es un docente bricolero? Leyendo a Levi Strauss, un antropólogo que todos habrán leído, leo en un libro que se llama El pensamiento salvaje, una investigación que él hace sobre los artesanos, a los cuales él los denomina como bricoleros, es decir, personas que hacen bricolage. ¿Sí? Entonces, en una frasecita chiquitita, él dice lo siguiente: el bricolero es aquel que hace lo que puede con lo que tiene. Díganme entonces, si no hay ya docentes profesionales que hacen lo que pueden con lo que tienen en las escuelas, en los consultorios, en todos los espacios donde nos encontramos con niños con severas dificultades. Entonces, digo que la cuestión no está centrada en que el docente tenga un método para hacer con el niño incluido, sino que se convierta en bricolero. ¿Qué significa esto? Que con lo que hay que armar escenas. Sí, hay que poner el cuerpo. Y para eso también lo que digo es lo siguiente: hoy en día no podemos pensar escuelas con un solo docente. Haya o no niños incluidos, deben existir un docente y un par pedagógico, porque tiene que ver con los nuevos modos de producción de subjetividades con los que nos encontramos. Las infancias de hoy no son las de antes, y el docente debe ocuparse de 10.000 cosas más que antes no. Entonces, también abordo en ese libro un capítulo que habla del docente multifacético. El docente o el directivo que está trabajando en un nuevo lugar y tiene que desarmarse en 10.000 partes más. Por eso tenemos que cuidar la salud mental del docente. Pero es ahí donde nos encontramos en puntos en común. Créanme, y empiezo escribiendo en la introducción del libro esto. Una docente un día me pregunta: ¿qué puedo hacer con un niño con TEA? No sé qué hacer. Le digo: bueno, en principio dudar del diagnóstico.
Porque ustedes saben que hoy en día la cantidad de niños diagnosticados con TEA en realidad no tienen TEA, sino que bordean cuestiones que responden a una lógica llamada psicosis, ¿sí? Que no voy a desarrollar aquí, y que se los confunde. Hay niños que son pospandémicos y que no han tenido relaciones con otros, entonces no armaron un lenguaje y terminan siendo diagnosticados de TEA. Bueno, en fin. Entonces, yo lo que le digo a esta docente es que tenemos muchas cosas en común entre el docente y el psicoanalista. Y me dice, ¿por qué no haces eso? Y porque sí, porque vos me decís que no estás preparada para esto. Pero déjame decirte lo siguiente, y esto lo escribí, lo fundamenté. Cuando yo juré como psicólogo, ¿sí? Juré para tratar de aliviar el sufrimiento humano. Y el sufrimiento humano no distingue personas, es decir, si quien está frente a mí tiene o no una discapacidad, a mí lo que me importa es su sufrimiento, y yo trabajo con el sufrimiento. Entonces, el docente debe trabajar con un alumno, no importa lo que tenga el alumno. Claro, la diferencia es que el docente tiene que trabajar bajo un lugar reglado, tiene que dar una currícula, tiene que cumplimentar algo, cosa que el terapeuta no, si el terapeuta tiene más disponibilidad. Entonces tenemos que darle herramientas a los docentes, y ahí aparece la herramienta, porque en el libro propongo herramientas, que no son métodos, sino que son posturas, posiciones. Primero, ¿no te sentís capacitado? ¿Tenés dificultades? Mirá el corto del circo de la mariposa. Pueden anotarlo, quien no lo vio, el circo de la mariposa, lo googlean en YouTube, ¿sí? Yo aquí en el libro desarrollé todo el documental del circo de la mariposa y explico de qué modo mirarlo. Porque en ese corto, con un ejemplo simple, se le enseña a un docente o a un profesional a limpiar la mirada. Es decir, no mirar el estigma de quien está enfrente o las características, sino la subjetividad, es decir, el ser que habita en ese sujeto. Entonces, mi primera recomendación, el docente cuenta con un recurso que nadie nunca le va a quitar, la observación. Es decir, debe poder observar, y es ahí donde va a poder comprender y acompañar al alumno. Pero si uno observa desde un lugar ritualizado, metodologizado, claramente va a tener como una pantalla que no te va a permitir ver la esencia del niño. Bien, una vez que logramos trabajar nuestra mirada, tenemos que seguir pensando. Y escribo lo siguiente: un buen docente es quien logra transmitir con verdadera autenticidad su modo de sentir, comprender y amar al mundo a través de un tiempo sensible de aprendizajes compartidos. Si esa transmisión se hace desde esas coordenadas, cualquier alumno podrá llegar a habitar el aula. Bien, Marcelo, pero tengo 30 alumnos, y dentro de esos 30 alumnos tengo varios que tienen severas dificultades. Perfecto. Entonces proponemos la práctica entre varios. No podemos pensar hoy en día en la escuela común sin la práctica entre varios. Y este es el aporte del psicoanálisis. Con niños con severas dificultades, trabajamos con la práctica entre varios. ¿Qué es la práctica entre varios? Imagínense esta situación. Juan, ahora piensen que esto es un dinosaurio, ¿sí? ¿Pueden? Seguro, real, simbólico, imaginario, ficción, fantasía, juego, infancia, en juego, bien. Esto es ahora un dinosaurio. Entonces, Juan entra a la escuela con su dinosaurio. El acompañante terapéutico sería solidario a un dinosaurio. Entonces, Juan sale corriendo, se enoja y va abajo de una planta, que hay un poquito de tierra y se pone a jugar solo, enojado con su dinosaurio. El acompañante terapéutico entonces dice: ¿qué hago? Agarra un papel, dibuja el dinosaurio, lo recorta, porque es un buen acompañante, creativo, dinámico, ¿sí? Recorta el dinosaurio y se pone a jugar con Juan. Entonces, el Juan dibujado del acompañante convence al dinosaurio de Juan a entrar al salón. ¿Me siguen, no? Y yo estaría ahí, estaría dramatizando todo esto para que se comprenda más. Pero bueno, hagamos un esfuerzo mayor. Entonces, Juan accede a entrar
y entra al salón. Bien, cuando van entrando al salón, está la maestra de lengua dando clases. Cuando la maestra de lengua ve a Rocío y a Juan ingresar, ahí tenemos dos posibilidades. Docente tradicional. Oh, otra vez llegaste tarde, Rocío, y le habla a Rocío, en vez de hablarle a los dos. Te dije, trataba de ver si la próxima vez porque me desordena todo el curso, viste que tenemos que... Docente tradicional. Ejemplo 2. Docente bricolero, rizomática. Docente que hace práctica entre varios. Rocío, llegaron con Juan. Hola Juan, ¿qué trajeron? Trajeron los dinosaurios. Buenísimo, ¿quieren pasar a dar la clase ustedes? Y Rocío pasan con Juan y empiezan a hablar de los dinosaurios. Y eso lo lleva a hablar de cosas ligadas a la lengua, etcétera, al lenguaje, etcétera. Y la docente se sienta un ratito. Esa es la práctica entre varios. Es cuando el docente puede correrse de su lugar hegemónico y le da lugar a un otro. Cuando el terapeuta puede correrse de su lugar hegemónico y le da lugar a otro. ¿Se comprende? Y eso le permite al niño entrar como en una dinámica de red donde se siente más alojado. Porque comprendamos que estos niños con severas dificultades, si hay algo que muchas veces lo perturba, es la relación parasitaria que se construye con el otro terapeuta, con el otro materno, con el otro que siempre está cuidándolo o acompañándolo. ¿Me entienden? Entonces el niño sale corriendo, se escapa y necesita de un otro que lo contenga. Recuerdo a Fausti, un niño de 9 años, y que un día se cansó del acompañante terapéutico. Cuando el acompañante ingresó, empezó a gritar: ¡el monstruo, el monstruo, el monstruo! Y salía corriendo por todos lados, poniendo en peligro su integridad y la integridad de otros. ¿Qué hacer? Tuvimos que en ese momento cambiar el acompañante, porque el acompañante se le volvió invasivo, porque ese acompañante se olvidó de su función y le empezó a exigir contenidos estrictamente pedagógicos. ¿Me comprenden? Hay niños que escapan, se rebelan, se resisten al aprendizaje formal. Y eso no es por capricho, sino por un fenómeno de estructura psíquica. Niños que de repente no aprenden la matemática y de repente viven en una zona rural y allí cuentan, contabilizan las vacas, las ovejas, manejan todo el ganado, manejan todo el trabajo, cuentan la madera para arreglar la casa cabaña de sus padres. ¿Cómo es posible? Van a la escuela y no aprenden. A Nicordín, en un libro hermoso, Los retrasados no existen, lo explica. Hay niños resistentes al aprendizaje formal. Eso nunca ha sido investigado por la educación inclusiva y tenemos que seguir investigándolo. Pero que me voy quedando corto con el tiempo, ¿no? Ustedes me dirán. Si no sigo, ya debo tener el chofer que me está esperando para ir a Entre Ríos, pero me encanta estar acá y quiero contarles a ustedes algo más que escribir. Un día me preguntaron cuál debería ser el objetivo de la denominada educación inclusiva. Recuerdo que rápidamente respondí: habilitar a que todo niño pueda ingresar a la dimensión de lo social, es decir, que la escuela sea el espacio instrumento donde cualquier niño pueda llegar a encontrar un lugar en el mundo de un otro y a su vez sentirse de alguien para ese otro. Esa frase la vuelvo a repetir, la vuelvo a leer, porque es la frase que nos tiene que hacer entender nuestro trabajo. No importa si es común, si es especial, lo importante es que el niño se sienta alguien en ese lugar llamado escuela. Bienvenida a la escuela especial cuando la escuela especial aloja. Les cuento rápido, me encanta ir a visitar las escuelas especiales. Y cuando estoy allí, cuando estoy en ese lugar, veo cosas que no suceden a veces en la escuela común. 2 docentes alojando a un niño que ingresa, sale corriendo y se sube a un tobogán.
de 2 metros, de allá arriba empieza a ser como que se va a tirar, pero los docentes tranquilos lo esperan, hacen práctica entre baños, lo alojan hasta que el niño baja. Cuando le pregunto a esos docentes por qué pasa esto, y ellos me dicen, él siempre entra de ese modo. Nosotros, si lo cortamos antes o hacemos algo distinto, entra en crisis. Entonces aprendimos y él nos enseñó a que él quería entrar hacia la escuela. ¿Es posible trasladar esto a veces en la escuela común? No, no en todas. Entonces, lo voy a decir muy facilito para que se comprenda y para que dejemos de tensionarnos entre nosotros por algo que desde arriba no se hace, es decir, las leyes, los ministerios tienen que hacerse cargo de esto. Me hago cargo de lo que digo. Por eso a veces me invitan no a ciertos lugares. Pero tenemos que dejar de tensionarnos entre nosotros, porque la familia le exige la escuela le exige la especial de los profesionales y todo un problemón, porque nunca pensaron en nuestros niños. Es decir, tenemos que entender de que la cosa es muy fácil. Queremos crear una escuela verdaderamente inclusiva. Fácil. Introduzcamos la escuela especial dentro de la comunidad. ¿Cuánto tiempo falta para eso? Bastante. Yo creo que es posible. Tengo fe que es posible, pero para eso son necesarios recursos y ustedes lo saben. Creo que de lo que se trata es de seguir adelante y no olvidar a todos esos niños y adolescentes que siguen transitando circuitos discapacitantes. Ustedes saben, y hay que hacernos cargo de esto, de que en este mismo momento hay chicos que están yendo, en vez de ir a la escuela, a centros de vida, centros educativos terapéuticos, y que nunca han transitado la escolaridad formal. De ellos también tenemos que hacernos cargo, tenemos que entenderlo. Y la educación inclusiva tiene que pensarlo. Pero para pensarlo es necesario que aunemos fuerzas y que creemos realmente escuelas de convivencia y que dejamos de entender que si un niño va a una escuela especial no le va a hacer mal, porque a muchos niños le hace bien estar ahí. Y a la mayoría de niños le hace muy bien estar en la escuela común, porque ahí es donde construyen relaciones comunes a todos. Pero recuerdo también muchos adolescentes, jóvenes que vienen y me dicen, Marcelo, yo acá donde estoy bien, no quiero que me cambien mucho. Entonces, y hablando de la escuela especial, ¿por qué no vamos a sacar de un lugar donde cada quien se siente bien? Cada quien elige, y tenemos que darle la posibilidad a los niños y jóvenes que elijan. El respeto a la familia es su hijo, porque su hijo puede elegir. El respeto a los profesionales, aunque la familia también puede elegir y los hijos tienen que elegir. Y es toda una cuestión que tenemos que seguir dialogando. Pero mientras tanto, porque no se trata de poetizar o de generar cuestiones utópicas, pensemos, y por eso les dejo en sus manos ese libro que me enteré, creo que está ahí en el Congreso, para que ustedes puedan pensar, seguir repensando y generar nuevas prácticas. Hay aportes, hay pensamientos, hay ideas y criterios para tener en cuenta. Muchas gracias.